Buenas tardes, mi nombre es Nora Álvarez, estudiante de la Universidad Amauta Iguazí, cursando el primer ciclo de la carrera Lengua y Cultura Paralelo 1B1. A continuación voy a darles un resumen de los temas tratados durante las clases de relatos de origen e identidad. La materia de relatos de origen e identidad se refiere a la identidad de las diferentes culturas en las que nos encontramos. Portafolio de relatos de origen e identidad. Mi nombre es Nora Álvarez Pasuy, tengo 36 años, de nacionalidad ecuatoriana. Mi lugar de nacimiento es Carchi, Tulcán, Maldonado, estado civil soltera, con formación académica de primaria, Escuela Ciudad del Ángel El Pailón, secundaria, Colegio Particular Americano, cursando los estudios universitarios en el ciclo 1 de la Universidad Amauta Iguazí, experiencia laboral ninguna. Me encuentro domiciliada en el barrio El Romerillo Alto, parroquia San Francisco del Tejar. Los objetivos de la materia contribuyen al paradigma de Abya-Yala: saber hacer, saber conocer, saber convivir y saber ser. La unidad 3, nociones básicas sobre identidad y cultura. Definición y componentes de la identidad, semana 9. La identidad se define quiénes somos a través de experiencias, relaciones y creencias que evolucionan a lo largo de nuestras vidas. Se definen por diferentes idiomas, expresiones artísticas, son elementos importantes para la identidad cultural. También es un conjunto de rasgos propios, cualidades y características con las que una persona se identifica de las demás, como la cédula, que identifica a la persona con su nombre, la edad, la nacionalidad, y definen a cada una de las personas, comunidades o grupos sociales a la que perteneces, como son rasgos propios o colectivos. La importancia de la identidad. La identidad define un papel importante en el desarrollo de las personas. Tiene un sentido de propósito y dirección. Ayuda a levantar la autoestima y la confianza en sí mismo. Permite construir relaciones sólidas y significativas. Construcción de la identidad. Influencias tempranas. Se construye desde la familia y la cultura. Interacciones sociales con otras personas y comunidades. Autodescubrimiento en procesos de exploración personal. La identidad corporativa se refiere al logotipo que lleva una empresa o una unidad educativa. Se refiere al logo que manejan diferentes empresas como imagen y personalidad. Nombre y logo, elementos clave en una empresa u organización. Valores
y misión define principios y objetivos de una empresa. Comunicación. La comunicación interna y externa debe ser coherente con la identidad corporativa. Los componentes de la identidad. Identidad individual se refiere a la identificación personal, sus características, el color de piel, el color de cabello, la estatura y su etnia. La identidad colectiva se refiere a un grupo de personas o comunidades identificadas por su cultura, un lugar de nacimiento, la forma en la que se encuentran geográficamente, la manera en que se organizan por su trabajo. Componentes de la identidad. La identidad cultural son grupos de personas que comparten los mismos pensamientos, sentimientos, se refiere a sus culturas, creencias, tradiciones y costumbres. La identidad nacional está vinculada a la nación, grupos de individuos que forman parte de ciertas costumbres y tradiciones políticas, religión, cosmovisión o comportamientos por habitar en un mismo lugar. Identidad de género se caracteriza por la sexualidad, si es femenino o masculino, hombre o mujer. La cultura y sus elementos. La cultura es de origen en la época medieval, se refiere a la agricultura, cultivo de los campos. Durante mucho tiempo se distinguió utilizando de esa manera. En el siglo XVIII los filósofos empezaron a referirse ya no al cultivo del campo, sino al cultivo del espíritu, que tenían que ver con la educación y desarrollo de los seres humanos intelectuales. A finales del siglo XIX, el significado moderno de ciencias sociales en la actualidad se comprende como elementos, creencias, ideas que comparte un grupo social en el comportamiento. Normas, conjunto de reglas por las que se rigen las sociedades. Valores, determina lo que es deseable dentro de un grupo social. Los símbolos, los emblemas y símbolos que tienen significados en la cultura que representan sus creencias, sus costumbres y sus tradiciones. La identidad, ¿qué es la identidad? Es la exposición que tuvimos durante las clases. La identidad y sus acepciones en el ámbito personal y cultural. Además, ¿qué es la identidad nacional y de género? El término identidad proviene del vocablo latín identitas, que refiere al grupo de rasgos y características que diferencia a un individuo o grupo de individuos del resto. Es a partir de esta que las personas logran distinguirse del resto y esto depende siempre de la cosmovisión e historia propia y del contexto en el que se vive. La identidad personal. La identidad personal alude en primera instancia al nombre y apellido que cada persona ha recibido durante la inscripción de nacimiento. De esta manera, una persona puede ser diferenciada al resto con los avances de la tecnología y el importante incremento de la población a nivel mundial. Se han implementado nuevos elementos que permiten diferenciar a una persona de otra, como lo son las huellas digitales y el ADN. También la identidad personal puede referirse a cuestiones más bien vinculadas con la cultura, como lo son la profesión, las habilidades, la etnia, la religión, la actividad laboral, la personalidad y los gustos o el comportamiento.
La identidad cultural. Este concepto implica todo aquello que tiene que ver con las creencias, las tradiciones, símbolos, comportamientos, valores y orgullos que comparten los miembros de un determinado grupo de personas y que son a su vez los que permiten la existencia de un sentimiento de pertenencia. Este sentimiento ayuda a que a pesar de las diferencias individuales, los miembros puedan tener algo en común. Esta puede ser definida también por oposición o otras. Esto significa que un grupo puede ser identificado como tal justamente porque presenta diferencias explícitas y notables que permiten establecer la existencia de distintos grupos. La identidad nacional está vinculada a los individuos con la nación de la cual forma parte. Esto se puede dar por el hecho de compartir ciertas costumbres o tradiciones, religiones, cosmovisiones o comportamientos, por habitar el mismo territorio o por tener sentimientos de pertenencia. La identidad de género. El género que con el cual una persona logra identificarse, también pueden utilizárselo para hacer referencia al género que se lo atribuye a una persona a partir de elementos que corresponden al rol de género, que pueden ser la ropa que usa, su comportamiento, apariencia, etc. Gracias por la exposición de la clase. A continuación tenemos la identidad, cultura y cambio social, la semana 11. El cambio social, identidades culturales y democracias del sistema en el mundo. El análisis se centra en la fuerza social de las identidades culturales colectivas y su impacto en la configuración de las democracias. La fuerza social y las identidades culturales colectivas se basan en la pertenencia de grupos sociales con valores y prácticas compartidas. Ejercen una importante influencia en la dinámica social, movilizando a las personas para la lucha por sus derechos y aspiraciones. La identidad cultural. Identidades culturales colectivas pueden apoyar al cambio social, diversidad cultural, contribuyen enriqueciendo a la sociedad con perspectivas y valores y prácticas. Empoderamiento. Pueden empoderar a las personas brindando un sentido de pertenencia y fortaleciendo sus identidades. Reconocimiento de las identidades culturales colectivas es indispensable para una sociedad justa e inclusiva. Diversidad de identidades culturales colectivas. La diversidad de estas identidades enriquecen el panorama cultural contribuyendo a la construcción de una sociedad plural, tradicionalistas basadas en valores, creencias y prácticas heredadas de anteriores generaciones. Configuradas identidades que se adaptan a las nuevas realidades y contextos sin perder su esencia original. Identidades culturales tradicionalistas, identidades que son fuertes y resistentes al cambio y contribuyen a la preservación de la cultura, tradiciones, valores, prácticas, identidad. Identidades culturales tradicionales reconfiguradas. Tradición, modernidad, reconfiguración. A continuación, identidades culturales y democracias. Identidad cultural, valores compartidos, diversidad cultural, tradiciones, reconocimiento, democracia, participación ciudadana,
inclusión social, reglas y leyes, derechos y libertades, proyectos políticos y tipos de democracia, representación, participación, transformación, culturas emancipadoras para democracias transformadoras, igualdad, participación, solidaridad, transformación. Sentido de la existencia humana de la semana 12. El análisis de estado de salud de los pueblos indígenas en América Latina revela una necesidad urgente de un enfoque de salud que respete sus tradiciones culturales y aborde las injusticias históricas. En el contexto histórico, la colonización europea alteró drásticamente las condiciones de vida de los pueblos indígenas, introduciendo enfermedades desconocidas y forzando cambios en sus estructuras sociales y culturales. El derecho humano a la salud. Los pueblos indígenas tienen derechos a la atención sanitaria que respete sus tradiciones y conocimientos. Sin embargo, en la práctica de este derecho no siempre se cumple debido a la falta de servicios interculturales adecuados y el desprecio a sus prácticas tradicionales. Las brechas de implementación. Aunque existen normas internacionales que reconocen los derechos de los pueblos indígenas como el Convenio de 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a menudo las políticas y programas nacionales no se ajustan a estas normas o son inadecuadamente implementadas. Perfiles epidemiológicos. Los pueblos indígenas enfrentan altos índices de enfermedades como tuberculosis, diabetes y problemas de salud mental. Estos problemas se ven exacerbados por la pérdida de tierras y la discriminación sistémica, que afectan su acceso a servicios de salud y salud de calidad de vida y problemas que se ven en las comunidades. Salud intercultural. Los modelos de salud intercultural buscan integrar las medicinas tradicionales indígenas con la moderna, creando sistemas de atención que respeten y valoren ambas perspectivas. Esto incluye la capacitación de profesionales de salud indígenas en las comunidades y el desarrollo de políticas que fomenten estas integraciones. Políticas y programas. Para mejorar la salud de los pueblos indígenas es necesario desarrollar políticas que combinen efectivamente la medicina tradicional con la moderna y que se basen en un enfoque intercultural. Esto también implica abordar las desigualdades sociales y económicas que afectan estas comunidades. Avances y desafíos. A pesar de algunos avances en la integración de la salud intercultural y el reconocimiento de los derechos indígenas, persisten desafíos significativos, incluyendo la falta de acceso a los servicios adecuados y la persistencia de desigualdades estructurales. En la conclusión, la mejora de la salud de los pueblos indígenas en América Latina requiere un enfoque integral que respete sus prácticas culturales y de superación de brechas en la implementación de derechos y servicios. A continuación, la unidad 4, los códigos lingüísticos no verbales en la construcción de identidad. Definición y tipos de códigos lingüísticos no verbales. De la semana 13.
La comunicación es importante para interactuar con otras personas a través de códigos, entre ellos los lingüísticos, los no lingüísticos. Los códigos no verbales son aquellos que no utilizan el lenguaje hablado o escrito, se basan en un sistema de signos. Formas de comunicación. La comunicación verbal se utiliza el lenguaje hablado. La comunicación no verbal se utiliza el sistema de signos. La comunicación escrita se utiliza la escritura y la visual se utiliza imágenes. El código lingüístico en la forma de que se utiliza en el lenguaje hablado. Códigos no lingüísticos. Código gestual se expresa a través del movimiento. Código visual a través de la vista. Código auditivo a través del sonido. Códigos proxémicos se expresan a través del espacio. La conclusión de los códigos no verbales son herramientas que pueden mejorar la interacción y comprensión entre las personas. A continuación, los códigos lingüísticos no verbales y la cultura. Resumen del artículo: examina las diferencias en la comunicación no verbal entre culturas japonesa latinoamericana. En Japón, el silencio durante una conversación es una forma de respeto y reflexión, mientras que en Latinoamérica se prefiere una comunicación más dinámica donde la interrupción es común y el silencio puede ser visto como una indiferencia. Además, en Japón se evita el contacto visual directo para no parecer desafiante, mientras que en Latinoamérica mirar a los ojos es un signo de respeto. Los gestos y emblemas también varían. Los japoneses evitan mostrar emociones en público y usan la venia para mostrar respeto, mientras que los latinoamericanos son más expresivos y efusivos, utilizando gestos como abrazos y besos. Los emblemas como el gesto, la o los dedos tienen significados distintos en cada cultura, lo que puede llevar a malentendidos. Comprender estos códigos no verbales es esencial para una comunicación intercultural efectiva. A continuación les voy a presentar la exposición de la clase sobre los códigos no verbales. Lenguaje no verbal en la cultura Agua. La comunicación no verbal en algunos países pueden ser falta de respeto. Algunos gestos y movimientos faciales pueden afectar o transmitir información, emociones o desinterés. La actitud de una persona deja mucho que decir sobre su comportamiento, vestimenta o apariencia. Son expresiones que sin darnos cuenta las realizamos sin importante conocer al lenguaje no verbal de las diferentes culturas y comprender los significados de lo que nos quieren comunicar. El lenguaje no verbal es otra forma de comunicación, refleja lo que no podemos decir con palabras. En Japón, el silencio es fuente de respeto, concentración, bienestar, fuerza y orientación. La mirada puede decir muchas cosas. La mirada tiene aspectos desafiantes que pueden construir o destruir una relación. A continuación, los códigos no verbales en la cultura Agua. El código lingüístico gestual. Tenemos aquí en las comunidades Agua, dejar una cruz en el camino es signo de que el espíritu no le puede seguir. Cuando se encuentran en situaciones de peligro, que algún espíritu les está persiguiendo, hacen una cruz con el machete en donde se encuentren. El vestir de negro se trata de luto en cualesquiera de las culturas.
Tenemos aquí cuando la persona dice que le persigue el ahogado, dice que se agarra de una tula como signo de secreto. El sol marca también la hora en la cultura Wa. La lechuza es un signo de mala seña o de muerte. También tenemos aquí cuando las aves, cuando vuelan bastantes aves, es porque se acerca el verano. Vestirse de rojo es dejar el duelo o luto, como lo llaman. Según cuando vuelan bastantes golondrinas en la tarde es porque se acerca la lluvia. Detectar enfermedad mediante la acercación a la persona es signo de que tiene una enfermedad o algún espíritu que le está atormentando. Quemar los ramos benditos durante los truenos es algo como secreto para calmar los rayos. Lo de la lluvia con sol es porque se viene la lancha y se terminan las producciones o hay reproducción de peces. El código lingüístico visual tenemos como peligro la serpiente que se mira de lejos y se sabe que es peligro. También como peligro el río cuando está crecido. El derrumbo cuando está lloviendo es signo de peligro. Las organizaciones comunitarias son signos de organización. Las reuniones en el campo son signos de minga. También tenemos la chacana como signo de traslado de enfermos. El código lingüístico auditivo, la marimba se refiere cuando hay fiestas. También los pajaritos, los tucanes, emiten escasez de comida en la cultura. Los sonidos de la selva se refleja paz. El pito utilizan para cazar los animales, está hecho de hueso. Es donde se acercan los animales y la gente puede cazarlos. Rituales musicales para limpias. Estos rituales siempre se hacen con la bendición de las tradiciones o culturas. La, la persona cuando llega a la casa tiene que emitir un sonido para que se den cuenta que sí existe alguien en la casa o ya han llegado del trabajo. Lenguaje proxémico, mantienen la distancia. También tenemos la distancia y el respeto entre las demás personas. En la evaluación final tenemos las reflexiones de las unidades. Hablamos de lo que es la identidad colectiva, entender cómo nos identificamos. En mi caso me identifico como Agua por ser una de las comunidades donde se comparte experiencias, conocimientos, leyes y la forma de vida. También hablamos de la identidad individual, que son las historias personales, datos, la identificación personal y son importantes en el conocimiento de las personas. Aspectos interesantes sobre la diversidad cultural, las tradiciones y creencias que que aprendemos de otras comunidades, el cambio social en las identidades culturales y democracias en el sistema mundo, en el que los poderes dominantes y las crisis económicas capitalistas y colonizadores dominantes de los pueblos indígenas y relaciones culturales, las formas sociales de actuar son los comportamientos colectivos en los ámbitos familiares, tribales, sexuales
ciudadanos, religiosos, políticos, económicos, morales que existen, que tienen relación con cosmovisiones y universos simbólicos que guían la acción. No es suficiente con tener programas para el cambio social si desde la sociedad civil no creen una nueva hegemonía cultural. Reflexiones sobre la unidad 4. Sobre la comunicación no verbal en la que no se utiliza el lenguaje hablado ni escrito, se dice que no requiere de palabras, que se vale de gestos, sonidos y movimientos para expresar a través de ellas ideas, sentimientos, emociones. La comunicación no verbal entre culturas se refiere a los gestos y expresiones. En algunas comunidades es normal, en otras agresivas o desafiantes. Posturas y espacios personal. En algunos es normal la cercanía, en otras no. En el contacto visual se puede significar respeto, sinceridad o desafío, según la cultura en la que se encuentre. Expresiones faciales se varían según las culturas. ¿Qué desafíos encontró en el momento de realizar sus trabajos de investigación? Un poco de dificultad en la información y comprensión de documentos, dificultad para manejar las herramientas virtuales en la grabación del video. Brevemente sus argumentos de lo positivo, negativo e interesante de la asignatura de relatos de origen e identidad. En lo positivo tenemos que a través de la materia de relatos he podido apreciar aspectos relevantes de las diferentes culturas, profundizar nuevos conocimientos. Negativo es que los conocimientos son escasos debido al tiempo. Interesante la interacción con los compañeros de otras provincias, conocer las comunidades por la descripción que realizan en las exposiciones, el convivir a diario con otras personas me ha dado mayor conocimiento. Aquí les voy a colocar el link del video y muchas gracias por la exposición.